Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí una vez más con nuestra gran psicóloga y amiga Tere Bringas. Tere, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Alma. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos escuchan, que se están conectando y que nos escucharán posteriormente. Bueno, pues para todos los que nos están viendo hoy, el tema es duelo en la pandemia. Y es muy importante que sepan que, bueno, Tere es nuestra psicóloga, pertenece al grupo de Crecer Juntos. Y el día de ayer Tere hizo una primera transmisión en su canal en YouTube, Crecer Juntos, al canal al que les invito para que ustedes vayan, lo visitan, le den suscribirse, le aprietan a la campanita también de notificaciones para que cuando Tere tenga transmisiones les avise de inmediato. Y allí Tere mostró una primera parte de este tema muy, muy interesante. Muchas gracias, Tere. Y hoy seguiríamos entonces con la segunda parte, ¿cierto? Así es, así es, eh, Alma. Ayer dimos énfasis a la pérdida y duelo de las vidas humanas, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Hoy vamos a dar, vamos a hablar un poquito más de eh, las demás pérdidas, ¿no? Como que vamos a abarcar los otros tipos de pérdidas. Okay. Y efectivamente, para los que nos escuchan por primera vez y los que ya nos han estado escuchando, les recuerdo que yo trabajo en Crecer Juntos, como lo mencionaba Alma. Ahí estamos un grupo de terapeutas, estamos dando una atención integral y atendemos a la familia a nivel terapia Familiar. sí, a nivel terapia familiar, gracias. Estamos atendiendo a la pareja, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Actualmente estoy dando terapias grupales para adultos y terapias grupales para jóvenes. Sí quiero mencionarte que en este tipo de espacio lo que buscamos es que compartas con otras personas, con el grupo, como experiencias similares y que enriquezcas el tema con tu participación, con lo que te está sucediendo y que las otras personas hagan lo mismo y tú estés encontrando como respuestas en ese intercambio de experiencias. No, quisiera agradecer nuevamente a Alta Técnica Dental por esta oportunidad, de esta plática, de esta charla, a Abraham, a Maco, a Almita, tía Jorge, por, por el espacio y todo lo que se tiene que hacer para lograr esta transmisión. Muchas gracias a ti, Tere. Les comento que ya estamos aquí en YouTube. Yo puedo leer sus preguntas y comentarios, así que ustedes escríbanlos y con gusto yo se los leeré aquí a Tere y Tere nos hará el favor de responder. Incluso creo que quedaron algunas preguntas de la sesión de ayer, ¿no, Tere? Así es, que yo quisiera como, vamos a dejarlas al final, Ok. como responder, como a completar, ojalá que las personas que estuvieron ayer estén nuevamente, y si Uh-huh. no, de todos modos, para los que nos estén escuchando, el día de hoy empezamos con este tema de pérdidas y duelo en la pandemia, y precisamente, y vamos a seguir tocando ahorita este tema por esta pandemia que estamos viviendo, por este confinamiento, por este quédate en casa, este aislamiento que todos estamos viviendo, que no se ve para cuándo, ¿verdad? No se ve el término. Y es tan relevante precisamente por los números que se están presentando. Yo decía ayer que aquí en nuestro país empezó a partir del 20 de marzo este aislamiento, este confinamiento, pero realmente a nivel mundial está desde diciembre y son ahorita ya 195 países los que están en esta situación de pandemia, en esta situación de aislamiento y que pues los datos que se están dando de pérdidas humanas, de fallecimientos, es terrible. Si lo ponemos a nivel mundial, estamos ya llegamos al 500,000 de fallecimientos. Si lo llevamos a nivel nacional, aquí en nuestro país, el día de ayer eran 27,100 pérdidas, 100 fallecimientos. Hoy se incrementó a 27,600, 700, ¿no? Y este incremento viene siendo día con día y se oye como muy frío, como muy fuerte. Ayer fueron tantos, hoy tantos, mañana van a ser tantos, pero la realidad, como lo mencionaba, se está tratando de personas, de nuestros seres queridos que se están yendo y que están dejando
hijos, esposas, padres, amigos, compañeros, aquí con esta situación de dolientes. Porque déjame decirte, Alma, que Robert A. Neymeyer, que es el libro que yo estoy utilizando también para estas pláticas, menciona que por cada fallecimiento hay 128 dolientes. Y entonces, si nosotros multiplicamos en este momento esos 500, que están siendo únicamente por la pandemia, habría que agregar todos los demás que están falleciendo por otras causas. Estamos hablando entonces de un buen número de dolientes. Estamos hablando de un número considerable de personas que en este momento están sufriendo pérdidas, están teniendo angustias, están teniendo tristezas. Y de ahí la importancia de iniciar, de tocar este tema y que lo vamos a ir llevando de aquí en adelante, como irlo actualizando, pero también ir dando una mayor información en cada sesión. Okay, vamos a, no, sí, sigue. Vamos a iniciar con el tema y nos vamos a ir, aquí está diciendo, ¿verdad? Como primer punto, pérdidas y duelos en esta pandemia. Es el tema. Dice, entre el nacer y el morir está la vida. Las pérdidas que estás pasando y que entre el nacer y el morir está la vida. Reconoce las pérdidas que estás pasando y qué estás haciendo con el duelo. Vamos a irlo viendo como en este momento. Dice, se comienza a morir desde el primer momento en que se nace. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, pero lo repetimos. Dice, se comienza a morir desde el primer momento en que se nace. Es decir, tú mueres de un vientre materno, donde estabas muy a gusto, donde estabas muy tranquilo, donde había mucha paz, para nacer a esta vida. Hay un cambio. En toda pérdida siempre va a haber un cambio. Dice, una pérdida tiene que ver con la privación de algo que hemos tenido, con alguien que hemos perdido, con el fracaso para conservar o conseguir algo que tiene valor para nosotros. Te decía yo que el día de ayer hablamos un poquito más directo de estas pérdidas con nuestros seres queridos. Hoy vamos a tratar de abarcar los otros tipos de pérdidas. La pérdida de un ser querido, cualquiera que sea el vínculo, es la experiencia más dolorosa por la que puede pasar una persona. Y si tú nos estás escuchando y has tenido una pérdida en estos momentos o estás viviendo la pérdida de algún ser cercano, de alguna persona cercana, podrás entender perfectamente esta frase. Dice, toda la vida en su conjunto duele. Nos duele el cuerpo, nos duele la identidad y el pensamiento, nos duele la sociedad y nuestra relación con ella. Nos duele el dolor de la familia y los amigos y nos duele el corazón y el alma. Nos duele el dolor de la familia y los amigos. Aquí está sucediendo que de repente nosotros estamos en una actividad, estamos haciendo alguna cosa de nuestra rutina diaria, recibimos un telefonema y nos están avisando, falleció mi mamá, falleció mi hermano, falleció mi amigo, y ahí es donde entra esta frase, duele el dolor de la familia, el de los amigos, duele el corazón y el alma. ¿Es así, Almita? ¿Quieres agregar algo? Sí, Tere, pues precisamente quiero comentarles, bueno, la entrada es decirte que ya hay muchas personas conectadas mandándote saludos y también que, bueno, que tú tienes como grupo Crecer Juntos, bueno, sábado, domingo y lunes, cada 15 días tenemos sesiones en grupo y a mí me toca, por ejemplo, los lunes y que este lunes en específico estábamos hablando esto de duelo y como ejemplo, durante la misma sesión, estaba mi mejor amiga llamándome para decir que murió su mamá. Entonces,
y lo mismo a otra doctora. Entonces creo que esto es algo que está muy vigente y que realmente nos está doliendo muchísimo precisamente por este tiempo en el que estamos. El día de ayer igualmente compartía uno de los papás, el, y fue por escrito, ¿verdad? Fue por los, ¿cómo se llaman? Los mensajes, esta situación del fallecimiento de su hijo de 16 años. Oh. ¿Sí? Y fue un dolor que compartimos con él por la forma en que se expresaba, por la forma en que lo estaba sintiendo. Ahí está este dolor, duele, ¿no? Duele el pensamiento, duele la sociedad y duele nuestra relación con ella principalmente. Y esto es tan importante mencionarlo, te decía yo, por esta situación de la cantidad de dolientes que está habiendo en este momento y que se irá incrementando. Dice aquí, la primera pérdida que enfrentamos es el nacimiento y la segunda pérdida significativa es la muerte. Y entre este nacimiento y esta muerte está la vida. Ahí vamos, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, si ponemos aquí el nacimiento y ponemos aquí la muerte, está el proceso de la vida. Y en este proceso, déjame decirte que todo el tiempo tenemos pérdidas. Todo el tiempo estamos viviendo pérdidas. Así es de que este tema es para ti que lo estás escuchando, porque si nos vamos por etapas, si nos vamos por fases y si hablamos desde el nacimiento como bebé, esto que decía, pasar al nacimiento de la vida y ya como bebé pasar al nacimiento del niño y morir para ser ahora adolescente y ahora adulto y ahora anciano, todo eso representa. Pero también morimos, fíjate bien, y nacemos cuando entramos al kinder y del kinder a la preprimaria, luego a la primaria, ¿no? Ahí hay cambios, todo cambio representa una pérdida. También pueden darse cuando vivimos en un lugar, nos cambiamos de casa y posteriormente a otra casa, ¿no? Y dentro de esos cambios, dentro de esas pérdidas, también se dan otras pérdidas simultáneas, como los amigos, como los conocidos, como los profesores que tenías en ese momento. Y entonces, todos estos, esto es el significado de cómo en este proceso de vida entre el nacimiento y la muerte estamos teniendo ese tipo de cambios. Estamos viviendo todo el tiempo cambios. Morimos también de un estado civil para pasar a otro, ya sea que de solteros pasemos a casados o ya sea que de casados pasemos a divorciados y que de divorciados pasemos nuevamente a casados. ¿Sí? Igualmente con los trabajos está sucediendo lo mismo, ¿no? Sí. Ahí está sucediendo lo mismo, morimos de un trabajo para pasar al otro, y fíjate que también este va a ser un tema como que le vamos a dar como una importancia, lo que se refiere a las pérdidas laborales y las pérdidas relacionales, va a ser una charla completa por la importancia que tiene, pero ahorita las estaríamos mencionando como tales. Entonces te decía yo, fíjate bien, en este proceso que es tu vida, estás viviendo todo el tiempo esas pérdidas. Si nosotras las vamos haciendo conscientes, las pasamos del inconsciente al consciente, quiere decir que en la pérdida final, en la despedida final, estaremos preparados para estar ahí o para llegar ahí. Bueno, aquí vamos a hacer el cambio. Déjame hacer un cambio, Almita. Sí. Déjame ver, porque aquí sí es algo importante también que quiero mencionar. Dice, las inevitables transiciones por las que pasamos desde nuestra infancia hasta que alcanzamos la edad adulta nos empobrecen al mismo tiempo que nos enriquecen, por lo que es importante reconocer que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Aquí es lo que yo te estaba mencionando. Es todo el tiempo estarnos preparando como para eso. Uh-huh. La especie humana es la única que sabe que debe morir. ¿Sí? Estamos hablando de que los animalitos, ellos ni por enterados. Uh-huh. Y en la vida corriente vivimos alejados de la experiencia de la muerte. Y es así que cuando dicho momento surge y tenemos conocimiento de él, aparece el miedo ante la irremediable
ante la irremediable y la angustia ante lo inexplicable. Aparece el miedo ante lo irremediable y la angustia ante lo inexplicable. Aquí volvemos otra vez. Si tú estás consciente que todo el tiempo estás viviendo pérdidas y nacimientos, bueno, obviamente podría como aligerarse este miedo o esta angustia que surge de una manera inexplicable. ¿Ok? Dice Sí, aquí, podemos hablar de diferentes tipos de pérdidas presentes en la vida humana. Aquí es donde abarcamos todos. Las provocadas por la muerte, por la enfermedad y la discapacidad, las que provocan la destrucción del hogar, las propiedades, la carrera profesional y las generadas por la disolución del matrimonio, de amistades y otras relaciones íntimas. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, aquí te voy a dar como un abanico de pérdidas sí, posibles. Lo tomé de esta tanatóloga, mi queridísima tanatóloga Verónica de León, que te comentaba. Ella está en la página Déjalos ir con amor, y en el taller intensivo que tomé con ella, explicaba cómo este abanico de pérdidas, ella como que las ha ido recolectando en los diferentes talleres. Y dice, bueno, no sé, bueno, a ver, lo voy a leer aquí. sí, Dice, estas pérdidas pueden ser una pérdida, pues posiblemente perdiste a tu abuelo, perdiste a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, a un hijo, a una hija. Ayer mencionábamos cómo estas pérdidas también tienen, la forma de vivir del duelo es diferente, y hablábamos cómo la pérdida del hijo o de una hija son como las pérdidas más dolorosas, sin claro. demeritar las otras, decíamos, ¿no? Porque la pérdida con el hijo tiene que ver con una pérdida del futuro, ¿no? De la proyección hacia el futuro. Las pérdidas de la pareja podríamos mencionar es como perder a tu compañero, ¿no? de viaje, o tu compañero del alma. La pérdida de un hermano tiene que ver con una pérdida de ti mismo, si las vamos como manejando de esa forma. Puede haber también sido la pérdida de una prima, de un primo, de un tío, una tía, de un amigo, de un compañero de trabajo, que hoy es lo que está sucediendo, ¿no? En los lugares donde todavía las personas, o no todavía, sino las personas no han dejado de ir a laborar, y al principio no había ninguna situación de duelo, de contagio, y hoy ya se están dando, y lo que mencionan es, bueno, no era tan cercano, pero sí era un compañero que pues con el que trataba, o por lo menos veía yo diariamente, por lo menos de vista, o de darle el saludo. Y ahí también se está presentando. Puede ser también, fíjate bien aquí, puede ser la pérdida de tus ahorros por esta situación, de la pérdida del trabajo, que estás teniendo que echar mano de tus ahorros, y esos ahorros, ¿qué era lo que representaba? A lo mejor una pérdida de la adquisición de algo, a lo mejor una pérdida de un viaje que tenías planeado, ¿no? O algunas, un cambio de cosas para la casa, y ahí entran como otra vez estas pérdidas continuas. Hay pérdida también de la libertad, hay una pérdida de la identidad, eh, también hay pérdidas de empresas. Esto está sucediendo a nivel mundial, estos grandes empresarios, y que además, fíjate, están perdiendo las empresas, pero dentro de la pérdida también está todo esto de sus empleados, ¿no? De tener que recortarlos porque no queda de otra, ¿no? De darles las gracias porque ya se volvió como intolerable. Lo que en un principio eran 40 días, hoy ya 90, ya van 90, y quién sabe cuánto más se Sí. vaya a extender. Eh, y esto lo sabemos hasta que no haya una cura. Dice, también está la pérdida de tu pequeña empresa, ¿no? Y lo vamos a manejar como empresa, pero podemos hablar también de la pérdida de estas personas que diariamente salen, ¿no? A, a tener el sustento del día, que tienen que trabajar para obtener Sobrevivir.
¿no? Y también ellos tuvieron esa pérdida que hoy la están recuperando, pero con una situación como otra vez de peligro, de qué va a pasar, de este tipo de ansiedad. Hay también la pérdida de la casa o el departamento. Ahí volvemos otra vez que tiene que ver con la pérdida de tus ingresos, la pérdida, si lo vemos también, la pérdida de un auto, pues también pérdida de mascotas, hay pérdida de tu salud, que hoy está representando algo primordial, el cuidado de la salud y qué tenemos que hacer para, para mantenernos, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, que es tan importante para esto si algún momento dado podemos ser contagiados, nuestro cuerpo pueda resistir esta parte. Hay la pérdida de tu auto, lo mencionaba, también hay pérdida de fe por los fallecimientos, ¿no? Por esto de y que de repente dices esto, no, muchos dicen, es que no, entonces no existes, Dios, no puedes hacerme esto, ¿no? Eh, dice, hay pérdida del espacio en tu casa. Sí. Ahí ya, que vuelvo y repito, 30 días, pues dices, sí, me voy a mi casa, pero ya 90 días y que digas, a ver, espérate, ¿cómo? No sabemos cuándo, y entonces en los hogares se está tornando esto ya más hostilidad, ¿no? Como no, yo necesito salir o necesito mi espacio en cualquiera de los integrantes. Ahí está, también hay pérdidas de un miembro de tu cuerpo, si hablamos de accidentes, de enfermedades. Ahí estábamos, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu negocio, la pérdida de tu rutina diaria, la pérdida de la herencia. Esto de la rutina diaria se ha podido modificar, digamos, en un momento dado, cuando vemos estas dos vertientes que tenemos, la de confrontación o de aprovecharla para crecimiento o para desarrollo. Si lo vemos así, entonces es como manejar otro tipo de rutinas, pero finalmente hubo una pérdida, ¿ok? Sí. Ya perdiste esa rutina y entonces tienes que nacer a otras nuevas rutinas. También hay pérdida de la familia en estos casos donde ya falleció una persona, ya falleció otra, son como muy consecutivas por la misma situación. También hay una pérdida de tu poder adquisitivo. Y fíjate que esto también es importantísimo porque esto de la pérdida del trabajo, si lo vemos a nivel género, que está sucediendo en los hombres, está siendo muy significativo porque tiene que ver con también la pérdida de su poder, de su rol, del papel que están jugando o que jugaban dentro del sistema familiar. Sí, como proveedores y entonces como si se perdiera autoridad, por ejemplo. Exacto, ¿no? Es algo que están viviendo y que este cambio de roles porque a lo mejor le está tocando a la esposa ahora ser la fuerte, ¿no? Y a lo mejor la esposa puede decir, bueno, y esta hora que se va a quedar sin trabajo, ¿qué va a hacer aquí? O también puede decir la esposa, no te preocupes, hazte cargo, yo ahorita soy la fuerte, la que estaría al frente, pero finalmente esto está sucediendo. Y no nada más en los hombres, hablando de género, ahorita vemos también muchas mujeres que estamos trabajando y que también pueden ser como, ¿qué se diría? Como la base de la familia, como representantes de la familia, y si se están quedando sin trabajo, pues exactamente está pasando lo mismo. Si ahora los hijos que están apoyando, o si son los papás los que los están apoyando, o si son algunos amigos, sí está mermando su confianza, sí está mermando su autoestima, sí está mermando su posición. ¿Qué está pasando con ellas en ese momento? Con todo esto tiene que ver la pérdida. Dice, la pérdida de la migración es la pérdida de las desapariciones forzadas. Por ahí en la terapia grupal, una de las chicas decía también, está la pérdida de mi peso. Sí. Esta chica tiene COVID y se vino para abajo y dice que sí se siente como diferente, como si no fuera ella, ¿no? Hay una pérdida de peso. Pero ¿qué te dijera yo? Simplemente en los duelos,
eh, cuando es una persona significativa la que está, la que fallece, llega un momento en el que, bueno, lo voy a poner como ejemplo. En mi familia muere mi hermana a los 33 años. Sí, fue un golpe terrible, un dolor como lo que mencionábamos. Y lo que nos sucedió, bueno, por lo menos de mi parte, es que a los 15 días, o sea, hubo el ritual, termina el ritual, las misas, pero ya después de 15 días, cuando nos abrazábamos las hermanas, eran huesitos los que nos estábamos, ¿no? O sea, yo sentía el cuerpo de mi hermana, sentía su delgadez, pero al mismo tiempo sentía la mía. Ahí está esta pérdida de peso que vas teniendo por este tipo de situaciones, por este tipo de dolor. Aquí se podrían ir agregando, tú que nos estás escuchando, podrías decir, bueno, también es esta pérdida y es como agregarla. Y aquí lo importante es que te percates que nuevamente todo el tiempo estamos en pérdida y que en estos momentos de la pandemia lo que está sucediendo es que esta pérdida posiblemente se está como revolucionando, ¿no? Como que al mismo tiempo están sucediendo muchas cosas. Sí, Oye, Tere, fíjate que yo aquí se me hace muy importante esto que estás diciendo, porque, a ver, entonces, nada más como que se entendería que pérdida, a veces solamente creemos que es como si alguien se muriera. O sea, como, y muchas veces yo lo sé porque he oído mamás que le dicen a sus hijos, ya si no, ¿por qué lloras si no se ha muerto nadie? ¿No? Ejemplo. Y exacto. entonces, lo que tal vez no alcanzamos a comprender es que lo que nos estás diciendo ahorita es que existen diferentes tipos de pérdidas donde sí, ejemplo, ahorita sí, como tú dices, por la pandemia tal vez todos tenemos seres cercanos que han muerto, pero independientemente de las personas que han fallecido, todos hemos estado en un periodo de pérdida constante en todas las facetas, es decir, de los estilos de vida, de lo emocional, el hecho, como tú dices, yo lo vi ahora mucho con los niños, cuando terminó, que fueron las graduaciones virtuales, y sé que a mi hijo no, digo, le dolió, pero él va a pasar a quinto, primero Dios, ¿no? Pero los niños que estaban en sexto decían, wow, nos perdimos nuestra graduación, nos vamos a ir a la secundaria y no vamos a volver a ver a nuestros amigos y no nos abrazamos por última vez. Y eso es una pérdida también, ¿no? Entonces Sí. es como, o sea, que creo que esto, al dejarnos más claro tú qué tipos de pérdidas existen, podemos ser más comprensivos y compasivos, no tan solo con nosotros, sino con todos los que nos rodean, porque es una pérdida significativa cuando a alguien se le muere, yo lo vuelvo a pensar en niños, si se le muere su perrito, se le muere su gato, se le muere lo que tenga, un pajarito, su plantita, su frijolito sembrado y se secó, diferentes cosas, para cada quien tiene diferente representatividad y entonces tendríamos que nosotros aprender que eso es una pérdida y aceptarlo como pérdida. Y aquí vendría un comentario que lo decíamos budista, que estamos en un constante cambio. Yo creo que incluso el concepto de pérdida se me hace doloroso porque es que algo se perdió. O sea, y sí, yo sé que se perdió la libertad, el poder, la compañía, pero si lo pensamos como en un cambio, entonces no estaremos tan cercanos al apego. O sea, no estaremos tan apegados con esa cosa, con esa circunstancia, con esa persona, con eso tan que nos hace que sea tan dolorosa esa pérdida, ¿no? Creo que es así, ¿no, Tere? Así es, Alma. Retomando esta última frase que decías, efectivamente, lo único permanente es el cambio. Y cada que hay un cambio, hay una pérdida. ¿Okay? Uh -huh, Y entonces, uh -huh. ahí estamos en este cambio permanente y la idea, como tú lo mencionabas, es como aprender a ver en el otro, a respetar en el otro esa pérdida, ese dolor. Y para hacerlo, obviamente, primero tienes que empezar a llevarlo a cabo contigo, ¿no? A empezar a respetar, ¿no? Ya hubo una pérdida y lo que sigue. Esto ya pasó y lo que sigue. Porque si no entramos en los apegos, que también sería un tema que vamos a tocar como charla completa, pero entramos en apegos
en estas situaciones que yo mencionaba el día de ayer en la charla, de las personas que fallecen y pasan 15, 20 años y están los lentes de la persona fallecida en ese lugar y no se han movido para nada, ¿ok? Y estoy hablando nada más de un instrumento, de un objeto, y pueden ser muchísimos. Y ahí están como los apegos que tenemos que hacer y lo vamos a ir viendo ahorita conforme vayamos avanzando. Pero efectivamente es como esa parte que mencionas. Y vamos a ver aquí, el duelo es una reacción natural ante la pérdida de algo o de alguien. Y fíjate bien, esto es importante. El duelo es una lucha interna entre el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Tenemos ahí una lucha interna. Yo constantemente en las sesiones de terapia o en los talleres les digo, lo que pensamos es lo que sentimos, como pensamos es como sentimos es como actuamos y como actuamos es como nos comunicamos. Bueno, entonces ahora imagínate esa lucha interna por este duelo, por esta pérdida, cualesquiera que sea, también va a ser esa la dimensión, pero si hablamos aquí de las pérdidas humanas, bueno, a veces estás pensando otra cosa, estás sintiendo, y la emoción, dices, no pasa nada, pero por dentro hay un dolor tremendo, ¿no? O por fuera hay un dolor tremendo, y por dentro quisieras tener esa paz, y está ese encuentro, esa lucha interna. Si lo vemos como algo natural, podemos verlo como algo natural cuando sucede un acontecimiento de este tipo. Es natural que tengamos como ese desbalance y ese descontrol, y ahorita que pasemos a las fases del duelo, vamos a ir viendo cómo es ir recuperando esos momentos. ¿Ok? Sí. Vamos entonces, dice, si aquí me ayudas, Alma, si alcanzas a ver, dice, ayer estas las mencionamos, pero las vamos a mencionar nuevamente. Dice, conductas habituales después de una pérdida. ¿Cuáles serían? Llorar, suspirar, buscar y llamar al ser querido que ya no está, querer estar solo, evitar a la gente, dormir poco o dormir en exceso, distracciones, olvidos, falta de concentración, soñar o tener pesadillas, falta de interés por el sexo, no parar de hacer cosas, apatías, somatizaciones, gestos que dan la apariencia de muertos en vida, la presentación de síntomas emocionales en forma de represiones crónicas, actitudes autocompasivas, quejumbrosas o con culpas, y la dificultad o incapacidad para establecer relaciones estrechas con otras personas porque se vive fuera de tiempo, en las fantasías de un pasado y no en el aquí y ahora. Muchas gracias, Alma. Entonces, fíjate bien, si tú escuchaste ahorita estas conductas que suceden normalmente después de la pérdida, es para que tú te identifiques y si hay un grado de ansiedad o angustia de qué está pasando conmigo, pues que tú lo veas que es como normal. Todas estas situaciones quejumbrosas de culpa es normal, vuelvo y repito, como una primer fase de esa pérdida y ese duelo. Vamos aquí, dice, la muerte no es un castigo, la muerte por la pérdida de un ser humano, de un ser querido, no es un castigo, es una realidad. El duelo no se supera, se integra como parte de la vida, se construye, se expresa y es dinámico. Y entonces, fíjate bien aquí, el duelo no se supera, se integra como parte de la vida. Esto también va a ser motivo de una charla completa para que veamos cómo es que podemos trabajar esta parte de integrarlo, ¿no? De construirlo, de expresarlo, porque también viene por puntos, ¿no? Que hay que llenando, y que lo que se recomienda aquí, ¿verdad? Es que dejes de decirle a las personas cercanas, no te preocupes, lo vas a superar, no te preocupes, esto va por tu personalidad va a ser superado, vas a lograr salir. Y entonces aquí lo importante es
que quede bien claro, no se supera. Y yo creo que a ti te ha pasado con familiares, porque a mí me pasa, con familiares adultos, con tus abuelitos, que hablan de su papá o de su mamá y les viene el llanto, como si lo estuvieran viviendo. Y entonces ahí es una prueba fiel de que los duelos no se superan, hay que trabajarlos y hay que integrarlos. Y vamos a ver más adelante esta forma de integrarlos. Ahora sí, si me ayudas, Alma, aquí vamos otra vez, dice, ahí, me pasé. Sensaciones corporales cuando se está en duelo. Una es cuando estás en pérdida y estas son cuando estás en duelo. Náuseas, palpitaciones, opresión en la garganta, dolor en la nuca, nudo en el estómago, dolor de cabeza, pérdida de apetito, insomnio, fatiga, sensación de falta de aire, punzadas en el pecho, pérdida de fuerza, dolor de espalda, temblores, hipersensibilidad al ruido, dificultad para tragar, oleadas de calor y visión borrosa, etcétera. Ok, aquí está, esto también lo mencionábamos el día de ayer, y entonces es para que vayas identificando. Una es cuando son las pérdidas y otras son las sensaciones. Y ojo, fíjate bien, porque aquí también mencionaba, cuando son 2 años de fallecimiento, 1 año, 5 años, y tú aún persistes con un dolor de pecho constante, con un insomnio, con fatigas, ojo, puede ser ahí situaciones de pérdidas que no has elaborado, de duelos que no has elaborado. Es aquí donde entra, se busca el apoyo, la ayuda profesional de trabajadores de la salud, ya sea psicólogos, tanatólogos, psiquiatras, apoyo también a través de libros, de conferencias, de películas. Aquí hay un que es la de Violines en el Cielo. Ajá. Si tienen oportunidad de verla, es una película hermosa que habla sobre el ritual, ¿no? Yo sé que a lo mejor no se puede llevar a cabo, pero sí es como sensibilizarnos. No se puede llevar a cabo en estos momentos, pero sí es como para sensibilizarnos un poquito. Bueno, pero regresando a esto, en cuanto a estas situaciones de hipersensibilidad al ruido, sí es importante como empezar a poner atención en ello. Gracias, Alma. Vamos a pasar aquí entonces a los tipos de duelo. Fíjate bien, diferentes autores manejan como grupos o formas de trabajar el duelo. Digamos que los más, ¿cómo le llamaría? Como los más viejitos, o los primeros, mejor dicho, los primeros que empiezan a tocar este tema de los tipos de duelos. Escuela. Gracias, las primeras escuelas, en este caso es Elizabeth Kubler-Ross, sobre la muerte y los moribundos. Ella en este libro divide los tipos de duelo en normal, en no resuelto y patológico. Y el normal, bueno, ella dice que es el duelo como el que realizamos hasta antes de la pandemia. Podíamos llevar un ritual completo, porque había oportunidad, porque no había peligro de contagio, porque podíamos tomarnos el tiempo para acompañar a los dolientes, para estar con ellos, para estar amorosamente con ellos en ese espacio. El duelo no resuelto, bueno, más bien, este tiene que ver con estas situaciones en las que a lo mejor hay un accidente, vamos a pensar un accidente de avión, en el que no encuentras nunca el cuerpo, ajá, y entonces queda como pendiente, o estas personas que desaparecieron, nunca las volviste a ver, ahí entraría como este tipo de duelos, como los no resueltos. Y ella menciona también el duelo patológico, que hoy en día se está tratando de cambiar ese concepto. El duelo patológico, yo normalmente mencionaba esto, hoy también me está sirviendo de actualización. Yo normalmente decía que el duelo normal es de 6 meses, cuando son personas significativas es hasta 2 años. Y les mencionaba, después de 2 años, esto resulta ser como patológico. Y entonces, hoy me estoy dando cuenta, con esta revisión, que no hay términos, no hay tiempo, que depende mucho de la persona, que depende mucho del vínculo que tenías con ella,
o de cómo fue esa manera en que tú te enteras que él fallece. Y digamos que, bueno, aquí regresando al ejemplo de mi hermana, yo lo pondría, a mí el duelo, yo salí de ese duelo después de 4 años. Yo dejé de dar 2 años terapia por la misma situación y posteriormente, ¿no? Pero el duelo así, hasta que entré a la última fase, como lo vamos a ver, es, fue después de los 4 años. Bueno, vamos entonces aquí también está esta otra división que es el duelo en situaciones especiales. Y aquí está dentro del guía del duelo del adulto para profesionales sociosanitarios. Esta la puedes encontrar si te metes a internet, vas a encontrar esta guía que también viene completa y tú puedes checarla ahí. Y estos son varios psicólogos y tanatólogos que hacen esta guía y ellos lo dividen en duelo anticipatorio, en duelo por suicidio, en duelo por muerte traumática, el duelo por desaparición y el duelo perinatal. Y entonces, estos también vamos a darles como un espacio, pero si tú te das cuenta, el mismo nombre lo está diciendo. Esta parte de enterarte que vas a morir antes de que te llegue y que es el proceso que tienes que vivir. El duelo por suicidio también es completamente diferente. No es lo mismo que muera una persona en condiciones normales a que se haya suicidado. Inclusive en algunas religiones, o para ser más exacta, en la religión católica, creo, ¿verdad? Creo, está prohibido, ¿no? Como hacerle el ritual normal a estas personas que se suicidan. Ajá, entonces es como irlo viendo diferente. El duelo por muerte traumática también es diferente. Vuelvo y repito, estos que de repente hubo un accidente, tú estabas hablando 5 minutos con ella, se sale, fallece en ese momento, y ahí hay una situación traumática. El duelo por desaparición, que ya lo mencionaba, y el duelo perinatal, que se refiere más que nada a este duelo cuando no es posible el tener el bebé, cuando hay abortos, o cuando el bebé nace y al poco tiempo fallece. Y entonces también son duelos completamente diferentes. Pero del que hoy vamos a hablar, yo espero que no nos esté dando no nos dé buen tiempo, porque ya estamos aquí muy... Tú dale, tú dale. Muy cerradas. Bueno, voy a tratar de... Este duelo que vamos a hablar de hoy es el del que nos habla Robert A. Neymeyer, en su libro de La pérdida y el duelo, de cómo trabajarlo. Ahorita se los doy exactamente cuál es, pero él habla precisamente de un duelo normal, de un duelo complicado y de un duelo adaptativo. El duelo normal, bueno, con las características que te mencionaba, y el duelo complicado, pues más que nada, él integra como hace una integración del anticipatorio, del de suicidio, de por muerte traumática, por desaparición, como que él los engloba en esta forma del duelo complicado y menciona que de un 100% de duelos o muertes, podría decirte que el 20% son como duelos normales y el 80% englobaría los duelos complicados. Y que hoy en día lo que se está presentando es el duelo adaptativo. Lo que se está, con esta situación de la pandemia, está resultando este duelo adaptativo. Es decir, nos tenemos que estar adaptando a todas estas circunstancias nuevas que se están presentando. A esto de no integrar el duelo de una persona y está viniendo otra persona querida que está falleciendo, no lo estás integrando. El día de ayer era una de las preguntas, ¿cómo le hago para trabajar todos estos duelos? Y la realidad es que yo contestaba, bueno, hay que darles el espacio a cada pérdida, pero finalmente ni siquiera te está dando tiempo para darles ese espacio. Y entonces es como más bien, aquí es la importancia de estar conscientes que todo el tiempo estás en pérdida, ¿no? Todo el tiempo pasas de una situación a otra. Y por salud mental, por salud emocional, es como estar cambiando
de este espacio a otro y nuevamente buscar la ayuda de profesionales para que de alguna manera ellos te vayan cerrando, ¿no? Vayan como cerrando cada uno de esos duelos y que empiecen por el más significativo. ¿Ok? Vamos Sí, aquí, hasta aquí todo bien, sí, Alma. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, fíjate bien, vamos a pasar a las fases del duelo. Las fases del duelo, según Neymeyer, son la evitación, la asimilación y la acomodación. ¿Cuándo estás en evitación? La realidad de la pérdida puede ser imposible de asimilar. Cuando esta realidad de la pérdida es imposible para asimilar, podemos sentirnos conmocionados, aturdidos, presos del pánico o confusos en un primer momento, lo que puede dificultar a evitar la plena conciencia de una realidad que resulta demasiado dolorosa para asumirla. Es decir, cuando tú te enteras y dices, no, 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 esto no es cierto. Yo acabo de hablar con ella. No es cierto, yo la semana pasada, no, él él va a venir mañana, quedamos de vernos el día de mañana, entonces él va a venir y vamos a estar aquí juntos. Son como actitudes, no, Dios mío, esto no está pasando, esto no está sucediendo. Y entonces son como actitudes que tomamos para manejar esto de la evitación. Y entonces ahora sí, aquí yo te voy a mencionar, a señalar cuáles son como estos síntomas, ¿no? De cuando estamos en asimilación. Esta va acompañada frecuentemente de síntomas depresivos que incluyen la tristeza, los periodos de llanto impredecibles, los trastornos persistentes del sueño y del apetito, la pérdida de motivación, la incapacidad para concentrarse o disfrutar con el trabajo, la diversión y la desesperanza respecto al futuro. Hay ansiedad y sensación de irrealidad que puede llegar a manifestarse en forma de experiencia alucinatoria, de la presencia de ser querido. Hay un estrés como prolongado. Y entonces, si te das cuenta, es como muy similar a lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Pero es como darles como darles una particularidad, ¿sí? Aquí vamos a entrar entonces a lo que es la asimilación. ¿Cuál es esta fase de la asimilación? Cuando te percatas que ya estás pasando de la primera, que es la evitación, a la asimilación? Ojo, ¿cuánto vas a durar en esa fase? Te decía yo, depende del tipo de pérdida, del vínculo, de la persona, de lo que representaba y de la forma en que se lleva a cabo el fallecimiento. Y entonces, vas a pasar a la asimilación cuando tú te empieces a hacer esta pregunta: ¿cómo voy a poder seguir viviendo sin esta persona a la que tanto quería? Cuando empieces a hacer ese tipo de pregunta, hacerte ese tipo de pregunta, quiere decir que estás entrando a esa otra fase, porque después de quedar desprotegidos por la conmoción y una vez externalizada nuestra ira y evitación, empezamos a experimentar la soledad y la tristeza con toda su intensidad. Aquí es con toda su intensidad. Y entonces, fíjate bien, aquí ya estaríamos viendo cuáles son los síntomas de esta eh, asimilación. Y vamos a ver, permíteme un segundito porque ya decía yo que algo estaba ahí saliendo como que no me acordaba, ¿cómo se llama? No me checaba mucho, pero fíjate bien, regresando es por este cambio de presentación. Te voy a leer aquí nuevamente. Para la evitación, sí. es esto, perdón, las que te leí anteriormente era asimilación. Para la evitación, físicamente, un individuo que se encuentra en la fase de evitación puede tener sensaciones de aturdimiento, de irrealidad, de llegar a cabo actividades más rutinarias de la vida cotidiana, desde hacer la lista de compra hasta pagar las facturas. Esto sí me checa, ¿no? Esto sí va más con los síntomas de evitación. Es que llega un momento en que estás ido, no estás en el aquí, en el ahora, no estás en el presente. Y así que te estén hablando, definitivamente tú no sabrías qué es lo que está sucediendo. Ahora sí, todas las que te leí anteriormente, aquí son los síntomas de asimilación. Y esto te decía yo, es cuando ya estás pasando a la siguiente. Ahora fíjate bien, vamos a pasar a lo que es la acomodación. La acomodación, te vas a dar cuenta que ya estás en esta fase cuando la pregunta es,
¿qué va a hacer de mí? Perdón, ¿qué va a hacer de mi vida ahora? ¿Qué me va a hacer de mi vida sin él? Ya tomaste conciencia, ya lo aceptaste de alguna manera que él ya no está. Y entonces, ahora sí es como empezar un proyecto de vida diferente. De manera gradual vamos recuperando un mayor nivel de autocontrol emocional y nuestros hábitos de alimentación y descanso vuelven a la normalidad, que en las otras fases no se daban y no se Estaba tenían. desequilibrado todo. Exacto. Es cuando tú en este momento ya, digamos, si se trata fue la pérdida de una pareja, y si estás en esta fase de acomodación, posiblemente ya estés pensando en otra pareja o ya estés teniendo otro tipo de relación. Si hablamos de género, normalmente son los hombres los que buscan más rápidamente una nueva pareja. La mujer como que todavía se espera un poquito más, como que todavía aguanta un poquito más. Pero aquí si regresamos a esto, es como ahora con este proyecto, con esta nueva pareja, es empezar un proyecto de vida. O en el caso de la pérdida de un bebé o de un hijo pequeñito o de un hijo, es, a ver, intentemos como pareja nuevamente eh, el tener Otro, ajá. otro bebé. Ojo, aquí viene, que es cuando vamos a hablar posteriormente, te decía yo, de las facetas, lo vamos a hacer en esto del trabajo del duelo, que es dinámico, que se integra. Ahí, tanto en la búsqueda de una pareja como en la búsqueda de otro hijo, hay como una situación de culpas de repente. Empiezan como culpas, ¿no? Si será lo correcto, y inclusive este tipo de situaciones pueden llevarte a un estrés, a generarte nuevamente ese estrés, aunque de otra forma, pero ya estamos como viviendo, Wow. digamos que como en la fase final, ¿no? Que sería, eh, bueno, no como final, como una mejor estructura, como ya llevando un duelo mucho más sano. Aquí los síntomas de la acomodación, se va recuperando la energía en cortas explosiones que van seguidas de periodos más largos de actividades dirigidas al logro de objetivos. Es decir, ya puedes empezar a fijarte metas, a fijarte objetivos, porque ya tomaste una dirección, como que ya redirigiste tu vida. Esto permite empezar a largo plazo procesos de reconstrucción del mundo social que ha quedado destrozado tras la pérdida de la persona fallecida, ampliando y fortaleciendo un círculo de relaciones que encajen en esa nueva vida. Podemos sentir la pulsada de la tristeza y de los sentimientos de culpa, lo que te mencionaba, pero esto todo tiene que ver con ese nuevo reintento. Dice, la tragedia de la vida, fíjate bien, no es la muerte, es dejarnos morir por dentro mientras aún estamos vivos. Aquí Wow. yo pongo ejemplo esta frase de se murió a los 23 y lo enterraron a los 70. Ahí la importancia de estar conscientes de esta pérdida, que cada pérdida es un nuevo nacimiento, y estarnos dentro del juego de este proceso de vida y estarlo viviendo. La pérdida es el precio que pagamos por estar vivos. Ahí está. Ese es el precio que vamos a pagar por estar vivos. Lo único permanente es el cambio y en cada cambio hay una pérdida, y esto lo mencionábamos al principio, Alma. Resignificar la pérdida permite darle sentido a la vida. Resignificar la pérdida permite darle sentido a la vida, y la pérdida tiene muchas vertientes y cada una de ellas es una oportunidad para crecer. Estas son palabras también de mi queridísima tanatóloga Verónica de León, que es tan sabia y que tiene tanto conocimiento en este aspecto. Todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Cuando le das un lugar a la pérdida, cuando le das un lugar a lo que perdiste, a lo que ya no tienes, a lo que tenías y ya no va a volver a ser, darás un paso para un proceso personal. Muchas veces lo logran a nivel personal, a nivel individual, pero también muchas de las veces se requiere un apoyo, y lo más sano es que lo busques,
que lo encuentres, ya sea, te decían psicólogos, en tanatólogos, en psiquiatras, en libros, en conferencias. El día de ayer también me hacían una pregunta, que en estos casos, que en este momento que estamos, en estos tiempos que estamos viviendo, pues, ¿qué sería más conveniente, si ir con un psicólogo o con un tanatólogo? Yo les respondía que pues realmente tenía que ver con tu persona, con quién te sintieras mejor. Pero hoy, en este momento, yo agregaría esto. Así como los tanatólogos están constantemente trabajando con pérdidas de seres queridos, el Ajá, psicólogo todo el tiempo está trabajando con pérdida. sí, Todo el tiempo estamos trabajando con pérdida. Nos llegan pacientes por infidelidad. Hay una pérdida de ya, cómo veía a ujú, su hija. Están llegando pérdidas por divorcios. Hay una dentro del divorcio, que se supone que dentro de las pérdidas, el divorcio también, después del fallecimiento, el divorcio es uno de los más dolorosos, ya lo habíamos mencionado, y dentro de esa pérdida hay múltiples pérdidas. Llegan al consultorio pacientes que perdieron, van por angustia, por ansiedad, es decir, perdieron su paz, su tranquilidad. Y podría mencionarte todos los casos por los que llegan los pacientes a mi consultorio, pero también aquí agregaría esta parte de que estamos trabajando con las pérdidas, estamos trabajando con las emociones y estamos trabajando con los comportamientos, pero igualmente lo puede estar haciendo el tanatólogo. Inclusive, yo agregaría aquí a los psiquiatras también como parte importante cuando es necesario que la persona llegue a medicamentarse, ¿no? Hay ujú, momentos en que sí se requiere. Como terapeuta, vuelvo y repito, como psicóloga, yo no recomendaría ningún tipo de medicamento porque no es mi ramo y ninguno de los psicólogos, pero sí existe este otro profesional que también es de mucha ayuda esa aportación. Y bueno, yo quisiera concluir esta plática con esta frase, línea que, sí, esta frase que le robé a Robert Anne Meyer de su libro, y que dice así: vivimos nuestras vidas como historias. Al igual que las novelas, todas nuestras historias tienen un comienzo, tienen un desarrollo y tienen un final. Cuando sufrimos una pérdida importante, se interrumpe el desarrollo esperado de la historia de nuestra vida y como una novela que pierde uno sus personajes principales a la mitad de la narración, debemos escribir los siguientes capítulos para explicar la pérdida de manera coherente y permitir que el argumento siga adelante con los personajes que quedan, introduciendo quizás nuevos personajes a lo largo del camino. Y tú sabes que una novela, un libro, no se escribe en una semana. claro. A algunos les lleva años, les llega toda una vida. Y bueno, esto es también la historia de nuestra vida. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Yo quiero concluir con esto y si quieres entramos a la parte de preguntas, Alma. Sí, Tere. Es que está súper interesante. Hoy ni vi las preguntas por estarte escuchando. Ok, A ver, este, déjame regresar. aquí Machabeli Ochoa dice, saludos Alma Argüello, gracias por esta plática. Una de mis mejores amigas perdió ayer al papá de su hija. Después Nelson Molano, lo que más duele en la vida es la indiferencia de los seres humanos. Hemos perdido la sensibilidad, por eso la muerte ahora simplemente es un cambio de estado. Solo hay pérdidas cuando no somos capaces de adaptarnos a los cambios. Caro Ceje, gracias por seguir apoyándonos y alimentarnos con cosas positivas. Concha dice, ¿cuál sería la mejor forma de que un niño viva un duelo? La mejor forma de que un niño viva en duelo es integrarlo desde el momento en que fallece la persona. Así se trate de su abuelito, de su papá, de un hermano, es hablarle, decirle nada de que se fue al cielo o de que se quedó dormidito, porque entonces lo metemos en estados de angustia y cuando vaya a dormirse el pequeñito, pues el pensamiento es
también le va a suceder lo mismo que a esa persona que se fue. Y entonces la mejor manera es integrarlo. Yo ponía un ejemplo en la plática de ayer de esta persona que llegó a mi consultorio y que me decía que cuando fallece su mamá, a ella la encierran en el cuarto y le compran todos los juguetes posibles y la dejan ahí en ese cuarto con todos los juguetes mientras están viviendo el duelo en la parte de abajo. Eh, Puedo también compartirte otro paciente que muere la mamá y lo que hace el papá al otro día llevar a la hija a la escuela y decirle que no diga nada, que no diga que falleció su mamá. Wow. ¿Sí? Entonces todo esto trae consecuencias para este proceso de vida que decimos del nacer al morir. Oye, Tere, fíjate que ahí, bueno, me entró una duda, en especial con los niños. Cuando muchas veces me ha tocado que se les muere, por ejemplo, el perrito y que los papás andan como locos queriendo conseguir un perro similar para sustituírselo. O sea, que, bueno, a mí no me suena tan bien, pero ahorita que lo dices, ¿qué recomiendas ahí? Bueno, pues igualmente vivir el duelo con el pequeñito. Él está teniendo un dolor y no puedes sustituirle. Es como si le dijeras, murió tu mamá y ya te trajimos otra. ¿Sí me explicó? Así de fuerte, porque para los pequeñitos, el que sea un pollito, un frijolito, una plantita, tú mismo lo dijiste, es una pérdida, están teniendo una pérdida. Y entonces, estos papás que meten a los pececitos en una cajita y que los entierran y que hacen esto de ritual de partida, es lo mejor, porque yo te puedo hablar de casos de chicas en mi consultorio, que esto que estás diciendo, me trajeron otro perro, y ¿sabes qué? Ahora vivo, hay otro tipo de consecuencias en cuanto a la forma de suplantar. Exacto, ¿sí? Y estás hablando que les pasó a los 6 años y son chicas de 33, 35, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque así les dijeron, bueno, compra esto otro. Tengo otro novio, tengo otro marido. ¿Sí me explico? Es como, pero eso lo hablamos lo material. Que si hablamos interiormente, ahí hay un dolor. Y entonces la mejor forma de trabajarlo con los pequeñitos es integrarlos. Y tú no sabes, no tienes idea de cuánta ayuda dan estos chiquitos, porque puedes decirle, quieres despedirte, hazle un dibujo, escríbele una carta, ve y colócalo, o ve y nosotros lo mandamos por WhatsApp a la persona. Es como darle la importancia a sus sentimientos, validar las emociones, porque esto es importantísimo. En el duelo y la pérdida hay que validar las emociones, las nuestras primero y también de las personas que lo están viviendo. Evelia Tlazano dice, una gran pérdida para mí es los momentos gratos de convivencia hasta con los más cercanos y ha sido el resultado de la sana distancia por prevención. Así es, Eve, te mando un abrazo. Ella es prima, ella es mi prima hermana, y efectivamente ¿cómo se dice? Los encuentros presenciales están haciendo falta, pero también hemos hecho nuestros encuentros virtuales. Ya las primas, hicimos el grupo de las primas y la última vez tardamos 5 horas platicando, ¿no? En ese chat virtual de todo lo que teníamos que hacer. Y entonces, Eve, aquí qué bueno que lo mencionas, porque es importante ver esta nueva adaptación. Esto es a lo que nos tenemos que adaptar. Encuentros tan bonitos que teníamos en nuestra cultura, si lo manejamos así, el año pasado, en los cumpleaños de mi mami de 90 años, estuvieron casi 200 personas. ¿Sabes cuándo vamos a poder hacer una reunión de ese tipo? Definitivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahorita está existiendo esta forma virtual en las que igual, así como están conectados tantos ahorita, pueden ser nuestros familiares y de alguna manera lograr como ese acercamiento. Es esta situación de adaptación y como lo decía esta persona que aportó, efectivamente, cuando nosotros nos adaptamos a cada pérdida, posiblemente sea menos dolorosa. Y cuando pues podamos vernos individualmente, pues ya estaremos cuidando todas las restricciones.
Jonathan Puente dice, hola, ¿qué pasa cuando hay quienes tomamos el duelo tan consciente que nos adaptamos a él y lo vivimos día a día? Tan consciente que nos adaptamos a él y lo vivimos día a día. Pero ahí no me queda muy Bueno, claro a qué se refiere. Aquí yo podría decir que hay como dos formas a lo mejor aquí podría decir como dos formas. Hay una forma en que vivimos el duelo como en shock, en que no pasa nada, no lloramos, no ajá, pasan los días. O hay otra forma en la que sufrimos en demasía. Sufrimos. Que las dos formas las menciona, que son como indicadores cuando hay que buscar ayuda profesional, ok. cuando hay que buscar la ayuda de un profesional. ¿Por qué? Porque digamos que en el inicio podrías entenderlas como normales, pero si estas se alargan, algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí que puede tener posteriormente consecuencias trágicas. Repercusiones, Ajá. Y entonces, más vale como es, si él dice, ¿me lo puedes otra vez volver a repetir, a John, lo que dice? ¿Qué pasa cuando hay quienes tomamos el duelo tan consciente que nos adaptamos a él y lo vivimos día a día? ¿Ok? Yo creo que es Puede lo que ser tú ahí, dices, como de que no lo sufras tanto, ¿no? como una parte del shock, como un bloqueo, más bien, como, no shock, como bloqueo, como que hay un bloqueo y no, también hay que ver qué papel juega en la familia y que se está tomando tan en serio ese papel de decir no puedo permitirme, porque todos los demás lo están sufriendo. Sí, en ¿Sí? especial de él fue su esposa y tenía 2 niños chiquitos. Ok, Es ahí está. el papá, entonces yo creo que él siente que tiene que hacerse el fuerte para no derrumbar a la familia, supongo. Ahí tiene. Bueno, Lázaro Cruz dice, sí que duele al momento de recibir el WhatsApp y te avisan de la muerte del amigo familiar y no poder estar presente por el aislamiento. Después dice, ¿cómo se puede trabajar el duelo cuando es por negligencia de su esposa que no lo cuidó y murió estando solo? ¿Cómo puedo darle la noticia a mi abuela de 85 años que su nieto murió? Ella estaba muy apegada a él. ¿Cómo se lo puedo decir? Bueno, ya lo mencioné hace un momento. La mejor forma es hablar con la verdad. Estamos hablando de la abuelita, de una mujer sabia. Nuestros ancianos son sabios. Es darles esa parte, tienen la experiencia, e igual que los pequeñitos, pueden aportar cosas para llevar a cabo ese duelo, para completar ese duelo. Y además, yo creo que ella tiene derecho de enterarse, ella tiene derecho y más ahorita, en este momento que estamos viviendo, y que nadie, todo mundo nos estamos enterando de lo que está sucediendo, y Uh-huh. que, y que sabemos que en cualquier momento hoy estamos y que mañana ya no vamos a estar, ¿sí? No podemos estar. Y que estamos en ese hilito y más vale, vuelvo y repito, integrar a las personas, porque también esto te ayuda a ti, te hace la carga del duelo más ligera. Claro. Porque si no te quedas primero con eso y después, ¿cuándo le digo? ¿Y cuándo le digo? ¿Y cuándo le Ajá, digo? ajá. Sucede que le dices una semana después y esa pobre abuela sale más, porque entonces la Se siente dejaste quemada sola, aparte. sí, Ajá. sí, la dejaste sola, porque ahora estos ya lo sufrieron y ahora como ella está como desfasada. Uh-huh. Entonces, en estos momentos hay que estar como informando, Yo más creo que es aquí como le recomendable. tomaría, hay un texto en la Biblia que dice, y conocerán la verdad y la verdad los libertará o los hará libres. Yo creo que la situación puede ser fea, estamos pasando por una situación fea, pero si hablamos siempre con la verdad, con nuestros hijos, con todos los que estamos conviviendo y expresar nuestras emociones, incluso por los propios duelos y por todo, hace que sea más llevadera la situación porque los demás comprenden también qué estamos sintiendo nosotros. Entonces hace que todos fluyamos libremente y permitamos ser a las emociones, ¿no? Así es, así es. Dice aquí, Concha, les agradezco mucho, mi abuelito falleció, yo no quise que mi hijo viera cómo nos sentimos la familia y tomé la decisión de que lo recordara como fue en vida. Él vio a su abuelo una noche antes. Nelson, debemos recuperar el valor del duelo.
adaptándonos y dándole la importancia necesaria de esta transformación de energía. Qué bonito comentario. Ahí Y está. dice Isa Cosio, permíteles vivir el duelo de las mascotas y que el niño decida si quiere otra mascota en sustitución. Ah, por lo del perrito que decía. Ahí está. Y Gracias. Isa igual es terapeuta de Crecer Juntos, Ella ¿cierto? es una de nuestras terapeutas y, como te dije, todo el tiempo nos estamos actualizando y estamos viendo la forma de dar un mayor apoyo. Yo creo que sería importante aquí que Maquito nos haga favor de poner el banner donde están todos los teléfonos de contacto para que contacten a las personas de Crecer Juntos. Chicos, son profesionales de hace muchísimo tiempo que están ya juntos como buen equipo y siempre van a tener, ahí está, ya lo veo en pantalla, para que todos lo anoten y te contacten directamente, Tere, y ya seas tú o con la terapeuta que pueda designárseles en Crecer Juntos para que los atiendan. Sí, los Y canalizamos dependiendo de la situación. Porque cierto. aquí déjame decirte algo, dentro de lo que estamos trabajando está ocurriendo algo, voy a decir maravilloso porque es la palabra que me gusta utilizar, esta situación de que estamos pudiendo trabajar con los niños a Uh-huh, nivel virtual. uh-huh. Creímos que no iba a ser posible y estábamos únicamente con adolescentes y adultos, pero Carla Miranda, que es nuestra experta en niños, ella, y como siempre, realizó el trabajo y ahora lo está llevando de una manera extraordinaria, porque finalmente también ellos requieren el apoyo, también requieren la ayuda y sí se puede trabajar con ellos a ese nivel. Sí, y yo creo que es importante decirlo aquí también como mamá. En algún momento tengo un niño que ahorita tiene 10 años, pero yo los conocí el grupo de Crecer Juntos precisamente en mi divorcio y bueno, fue que nos conocimos Tere y yo, pero también a llevar a mi hijo con Carlita, que es especialista, le hizo pasar esta situación de la mejor manera y de ahí en adelante, por ejemplo, Lalo, cuando pasó de kinder a primero, lo llevamos también con Carla y recibió perfectamente el cambio de escuelas. Entonces yo, fíjate cómo intuitivamente como que se sabía que eso era una pérdida y ir con Carlita, pues sucede algo en la casa, o sea, algo o en la familia entre Lalo y yo y la otra, nos enteramos, por ejemplo, que su papá se casó, iba a tener una nueva bebé, o sea, una hermanita de Lalo en el nuevo matrimonio, y lo mismo, vamos con Carlita. Y ha sido, yo siempre las recomiendo a ustedes porque ha sido recibir con mucho amor tanto a la nueva hermanita de Lalo como el nuevo matrimonio de su papá, y Lalo lo ve de una manera no sufriendo, no suplantándose, no sintiendo como que su papá no lo va a querer. O sea, creo que es importante que, bueno, yo lo transmito porque hay mucha gente que nos ve que son amigos míos, pero que sepan que va más allá, no es tan solo por estar mal, sino es para estar bien o para sentirnos mejor. Creo que es Exacto, importante eso. Muy bien. exacto. Eh, Gracias, Alma. dice aquí Lupis Mares, dice, el año pasado mi abuela falleció el 26 de mayo y el 6 de octubre mi papá, y el 26 de octubre un primo, y el 26 de noviembre una prima. Y bueno, creo que era lo que tú nos decías en el taller y en a todos Terapia esta grupal. terapia grupal, que bueno, estamos recibiendo, han sido duelos tan constantes, tan cercanos, que es una época de un cambio constante. Y bueno, pues esos son todos los comentarios, Tere. ¿Con qué Ok. quisieras cerrar? Ok, bueno, yo nada más, bueno, de antemano agradecerles por su presencia y que nos estén escuchando e informarles de nuestras actividades próximas. Ahorita la más cercana, como lo mencionaba Alma, las terapias grupales son sábados y lunes. Eh, la terapia grupal más cercana es el 4 de julio. Obviamente esta sí tiene un costo. Si tú estás interesado, ya yo te diría cómo es la dinámica. El siguiente evento es nuestra parte espiritual con Carla Miranda, que es para el 19 de julio. Ella va a hablar de la parte masculina, el encuentro de lo masculino y lo femenino desde el amor, desde el corazón. O sea, estuvimos honrando mi linaje femenino, mi linaje masculino, y ahora es honrar mi linaje masculino y femenino en Wow. amor.
Y recuerda que esa es como la parte espiritual. Igualmente, también tú lo sabes, ese tiene un costo, pero siempre manejamos costos mínimos para que estén en estos momentos y en esta situación al alcance y que participen el mayor número de personas. Y estamos viendo la posibilidad de empezar las 5 heridas de la infancia todo el mes de agosto. Okay. Eso como lo que estaríamos informando. Esto me gustaría nada más como agregarlo y que sepas que como Crecer Juntos, estamos a tus órdenes, estamos a tu disposición. Contigo, obviamente, continúan, si tú lo permites y si tú lo quieres, continuamos con estas pláticas cada 15 días y vamos a estar en el tema del duelo en la pandemia y de todas estas pérdidas que hemos estado o que vamos a seguir viviendo y que vamos a seguir pasando. Y es importante decirles a todos los que nos están viendo, bueno, que ya tenemos también el canal en YouTube de Crecer Juntos. Apenas abrimos esta semana, entonces allí también Maquito nos va a hacer favor de colocar los videos que hemos estado teniendo contigo, Tere, para que ya sean ahí, queden como en la historia y la gente pueda tener acceso constante. Y qué bueno, muchas gracias. De favor, sí, que todos le den suscribirse y le den a la manita para que también les lleguen notificaciones, me gusta, compartan, porque creemos que toda la información que estamos dando, para empezar, lo damos con mucho amor para todos ustedes y porque en este momento es necesaria una guía y contención emocional. Entonces, sentirnos cercanos unos con otros y saber que no estamos solos, que siempre el hecho de platicar hace que todo sea más llevadero. Entonces, muchísimas gracias, Tere. Y estamos anunciando constantemente las siguientes conferencias y quedamos contigo en contacto. Muchísimas gracias por esta tarde. Gracias a todos por escucharnos. Bonita tarde.